Es un placer recibir en Radio Sefarad a Dani Lehrer. Bienvenido, Dani. Muchas gracias, el gusto es mío. Dani es licenciado en Ciencias Políticas, consultor político, experto en terrorismo y crimen organizado, periodista, analista internacional y una persona muy activa en redes sociales en este combate que sostenemos todos contra el antisemitismo. Así que, Dani, hemos pensado que podría interesar mucho a nuestros oyentes conocerte en voz, ya que seguro que muchos te siguen en las redes sociales. ¿Cómo es esta batalla? ¿Cómo es tu batalla contra la desinformación? Es una batalla dura, es una batalla difícil porque el conflicto que estamos viviendo es un conflicto bélico por un lado, pero es una batalla feroz de desinformación en el mundo sobre lo que sucede en Israel y sobre el antisemitismo. Solo déjame aclararte que no es una tarea que yo hago desde el 7 de octubre, sino que la vengo haciendo hace unos 10 o 12 años. Y es difícil porque te encontrás con todo. Te encontrás con gente que desinforma adrede, con gente que no tiene la menor idea de lo que está hablando. Entonces hay que hacer un poco de docencia, hay que tratar de morderse los labios para no responder a ciertos insultos. Pero bueno, siempre tratando de mostrar la otra, la verdad, la otra parte de lo que la desinformación no quiere que se vea, ¿no? Siempre denuncias además pues esa intención de estigmatizar a los judíos y a Israel, ¿no? Parece que si no hay judíos o israelíes en medio, no hay noticia. Bueno, sí, siempre lo remarco y lo estamos viendo ahora también. Hace unos días se conoció la noticia de que se encontraron unas fosas comunes en Siria con más de 100.000 cuerpos. Y la noticia, por lo menos en Latinoamérica, no se vio casi por ningún lado. Y es como decimos siempre, si no hay judíos no hay noticias. Porque claramente hay una campaña anti-israelí, antisemita, que trata de cambiar los hechos, las realidades y de demonizar hoy al Estado judío, así como antes se demonizaba a los judíos en sí mismo, se nos demonizaba, hoy esa demonización recae sobre el Estado de Israel y muchos de los antisemitas modernos se esconden en la excusa de decir yo no soy antisemita, soy antisionista. Bueno, el antisionismo es antisemitismo, porque el Mm. sionismo no es otra cosa, en definitiva, que el movimiento de autodeterminación del pueblo judío en Israel, es decir, el derecho a existir del único Estado judío. Así que quien es antisionista está en contra del derecho a existir del Estado judío. Y bueno, es día a día luchar contra esta estigmatización y desinformación sobre el Estado de Israel. Hablando de días, ¿dónde estabas el 7 de octubre de 2023 y cómo reaccionaste a lo que estaba sucediendo en Israel? El 7 de octubre del 2023 yo estaba en Buenos Aires, era muy temprano, me desperté muy temprano, como si supiera que algo había pasado. Me enteré al instante. Yo tenía en ese momento mi hija menor había terminado la secundaria y se fue a hacer un plan de unos meses y después a vivir 6 meses más en Israel. Así que yo tenía a mi hija menor allá, quien estaba trabajando y no nos contestó el teléfono por 7 horas. Así que teníamos un problema múltiple, ¿no? Por un lado, estábamos muy preocupados por todo lo que pasaba en Israel, por todo lo que le pasaba a nuestros hermanos. Y por otro lado, tratar de ubicar a mi hija que no daba señales, ¿no? Hasta 7 horas después creo que nos atendió el teléfono. ¿Y por qué? ¿Porque no tenía posibilidad de, o sea, había problemas en las comunicaciones o...? No, no, bueno, no lo aclaré, no, mi hija estaba en Tel Aviv y en Tel Ah, Aviv no fue la masacre en sí misma, sí, ya, sí, el 7 de octubre cayeron muchos cohetes, hubo muchas alarmas, pero ella en el poco tiempo que ya había estado en Tel Aviv lo tomaba como algo normal. ya. Se levantó a la mañana y se fue a trabajar y para trabajar tenía que apagar el teléfono, entonces Wow. tú trabajó normal ahí, hasta que después de 7 horas pudimos Claro. encontrarlo. Bueno, me- eh, ya conocemos a estas hijas que no tienen el teléfono, ¿no? Y a esos, pero ¿cómo vive ella el estar? No sé si ahora ha regresado. ¿Cómo vivisteis el que vuestra hija estuviera precisamente en esos momentos en Israel, Dani? Y no sé si, porque todos tenemos amigos, familiares que se han visto afectados directamente por el 7 de octubre. No sé si quieres compartir alguna historia. Sí, cómo no. En el caso puntual de mi hija volvió, mi hija estaba haciendo un plan, en realidad había terminado el plan y se quedó viviendo 6 meses más.
y como el trabajo le iba a decaer porque ella trabajaba en turismo, se volvió antes, pero no por el tema del conflicto en sí mismo, sino por un tema de adelantarlo por razones económicas. Ella está muy bien, ella desde que llegó quiere volver como soldado solitario, así que seguramente en breve lo hará. Respecto de si tengo amigos, sí, claro. Yo tengo familia, tengo amigos, puntualmente tengo dos amigos de la adolescencia que todavía hoy están en cautiverio en Gaza, que son los hermanos Horn y Yair y Eitan. Son viejos conocidos míos de cuando éramos jóvenes y militábamos en los movimientos juveniles judíos. Pero más allá de todo eso, yo entiendo a todo el pueblo judío como parte de mi familia, así que creo que todavía tengo 100 hermanos secuestrados en Gaza. Ujú. Dani, a la hora de comunicar en las redes, de batallar en esa guerra contra la desinformación, ¿qué consejos puedes dar a los que nos están escuchando? Bueno, el primer consejo que doy siempre es que nosotros tenemos de nuestro lado en la batalla contra esta gran campaña, esta ingeniería social de desinformación, es que nosotros tenemos la verdad de nuestro lado. Entonces, lo primero que digo es no entrar en discusiones, en peleas o en agravios e insultos. Nosotros tenemos que demostrar nuestros argumentos y nuestras verdades. Cuando nos acusan de genocidas, mostrar por qué no somos genocidas. Cuando nos acusan de que en Israel hay apartheid, mostrar claramente por qué eso no ocurre. Y así con cada una de las mentiras. Es habitual cuentas pro-palestinas que muestran videos editados por la mitad mostrando una realidad que en realidad cuando vos mostrás el video completo se ve otra. Entonces, siempre tratando de desmantelar las mentiras y las campañas de desinformación, porque la desinformación no es solamente ocultar la verdad, o es decir, no contar algo que pasó, sino que también es cambiar la verdad. Entonces, tenemos que estar muy atentos y siempre, siempre mostrar la verdad y dejar en evidencia quiénes insultan, quiénes no tienen la verdad y quiénes tenemos argumentos. Y aclaro esto porque muchas veces me preguntan, ¿y para qué le contestás a gente que tiene pocos seguidores? Porque hoy las redes sociales son el motor informativo. Hoy las redes Ujú. sociales tienen un poder de viralización tremendo, tremendo. Entonces, cuando uno contesta y demuestra que tenemos argumentos, no le está hablando al antisemita que nos escribe, le está hablando a las millones de personas que nos leen. Eso es importantísimo y siempre lo ha sido, ¿no? Siempre tú hablabas de esos años, de esa más de una década que sí que estás luchando contra el antisemitismo y haciendo aspará de manera activa en las redes, pero desde siempre sabemos que quizá enfrentarnos en diálogo con en algún momento, en una situación que todos hemos vivido, no sirve tanto con el que es impermeable y ni siquiera te escucha, sino con los que están alrededor, que están oyendo ese intercambio, ¿no? Claro, es que Sí. no solo es que no te escuchan, sino que aunque te escuchen no van a cambiar de idea. Ujú. El antisemita fervoroso no va a cambiar de idea. Creo que conozco un caso en cientos de miles que ha cambiado. Nosotros le hablamos al que no conoce o al que hasta ahora escuchaba solo una campana. Antes había una narrativa, una única narrativa que se escuchaba, y si uno no ocupa el espacio, esa narrativa única se va instalando. De hecho, hoy ser antisemita es una moda. Entonces es nuestra obligación levantar la voz, mostrar la verdad, y a todo aquel que no la conoce que empiece a conocerla. Yo recibo muchísimos mensajes de gente que me dice que creía que la realidad es otra, y a partir de las redes sociales empieza a encontrar con que en realidad era parte de esta campaña de desinformación. Así que Wow. nosotros le hablamos Ujú, claramente al resto, no al antisemita fervoroso. A ese lo usamos como herramienta para que el resto vea quién insulta y quién tiene verdades. ujú. Oye, qué gratificante, ¿no? Que se pongan en contacto contigo para expresarte eso. Pero muchísimos, y yo les pido permiso después para publicarlos. A mí Ujú, me han comentado tweets con el hashtag no soy judío o no soy judía, pero soy judía, me ponen. Y cuando ujú, yo lo replico, recibo miles y miles de respuestas con el mismo tono. O recibo fotos de gente no judía con un Maguen David, con una estrella de David o con la chapita de los secuestrados. Y cuando la viralizo, empiezo a recibir un montón de gente que tiene la misma chapita, que tiene la estrella de David. El tema es que nosotros tenemos que generar el contexto para que más gente se sume y se multiplique exponencialmente a nuestra lucha por mostrar la verdad. Porque hay mucha gente deseosa de hacerlo, pero no todos tienen las herramientas. Entonces, esa es parte de la batalla también. ujú. Dani, no sé si te gustaría añadir algo más antes de hacerte, bueno, pues una de las preguntas del millón. ¿Qué crees que va a pasar
con los 100 que aún permanecen en poder del grupo terrorista Hamas. No, no quiero agregar nada más. Si querés, ya te contesto qué es lo que veo. Porque es algo que lo vengo diciendo hace rato y no ahora que un acuerdo parece estar próximo. Después de que se acordó el cese al fuego en el norte, claramente yo empecé a decir porque se veía que era próximo un acuerdo por los secuestrados. Jamás no solo fue brutalmente derrotado por el ejército de Israel, sino que después de que se acordó el cese al fuego en el norte, jamás quedó aislado, quedó muy aislado. Así que yo no tenía en ese momento y no tengo dudas ahora de que se va a llegar a un acuerdo. El tema es qué acuerdo y esos son los detalles que se están cerrando, pero yo soy optimista, yo veo que en el futuro muy cercano, en el futuro próximo cercano, los secuestrados van a estar de regreso en Israel, y es que claramente el eje iraní ya no tiene fuerza para sostener esto mucho más. Ujú. Pues amén, Dani Lerer, ha sido un placer conocerte en voz después de seguirte en las redes. Aquí está Radio Sefarad para, bueno, pues para seguir contigo luchando contra la desinformación. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias y siempre a disposición.